Me encantan tus mentiras, sí, si quieres jugar. Esto es como un chicle que te quieres tragar. Pero sobre los no, eso nunca me salió. Chinita, vas a ver. Un sábado. Voy a besarte sin control. Sábado me intoxicó. Déjelo fluir. Soy el demonio que te hizo revivir. Un sábado. Voy a besarte sin control. Un sábado me intoxicó. Déjelo fluir. Soy el demonio que te hizo revivir. Un sábado. La virginità di un condannato. La virginità di un condannato. Una banda que empieza hoy, mañana puede estremecer a miles. Porque nuestra música es una. Rock de las Pampas. Nuestra voz en la radio. Las cosas van a estar bien.
es Rock de las Pampas. Y así sonaba Él mató a un policía motorizado haciendo tantas cosas buenas, un temón lanzado en el 2023. Y mientras está finalizando este tema, te digo que también esta jornada de Rock de las Pampas de jueves 24 de abril del 2025 también va finalizando, va llegando a su final. Así que gracias por estar del otro lado, por compartir, por ser parte, y despediremos la semana de la mejor manera con otra lista de canciones que tenemos preparadísima para anticiparnos a lo que será el fin de semana, lo mejor de toda la semana, ¿no? Y despediremos este jueves con una canción de la Versuit, y voy a hacer como la canción. Me voy, amigos, chau chau. Medianoche en esta isla tan desierta, solo nieve y fantasmas en la tierra. Voy buscando una bajada urgente que conduzca hacia vos. No hay un puente a la vista que me lleve nuevamente al continente que contiene. Me marea esta calecita inquieta como un reloj. Y si el parto adelanta mi partida hoy y el viaje agiganta mi salida, cargaré una mochila inmensa ocultando mi sueño y mi amor. Me voy, aprovechemos que mañana me voy y disfrutemos esta noche, mi amor. No hagamos planes que mañana no estoy. Me voy, aprovechemos que mañana me voy y disfrutemos esta noche, mi amor. No hagamos planes que mañana no estoy. Y ya de vuelta en la ruta rutinaria, se repiten los esquemas, las plegarias. Imagino un periplo intenso para el día de hoy. Si amanece en mi callejón oscuro y me enfrento con las luces del futuro, es posible que me oriente ahora y me quiera un poco más. Sé que hay alguien que me ama y que me espera, a pesar de la agonía dominguera. No hay razones para dejar todo y el tedio se hace canción. Me voy, aprovechemos que mañana me voy y disfrutemos esta noche, mi amor. No hagamos planes que mañana no estoy. Me voy, aprovechemos que mañana me voy y disfrutemos esta noche de amor. No hagamos planes que mañana no estoy. Me voy. Aprovechemos que mañana me voy y disfrutemos esta noche, mi amor. No hagamos planes que mañana no estoy. Mi amor, me voy, me voy. El rock nunca se apaga, porque siempre suena en algún lugar. Pero hoy dejamos la última nota suspendida. Nos volvemos a encontrar acá en la esquina de siempre. Porque el rock viaja por todo el mundo, pero solo acá lleva el pulso de nuestra gente. Rock de las Pampas. Rock de las Pampas. El lugar del rock en celeste y blanco. La pausa del rock. Es una noche más. Pero seguimos en
celebrando este otoño 2025. Radio Nuevo Día, www.eldiarionuevodía.com.ar. Inicio de espacio publicitario. El jueves es la antesala del finde. Este otoño 2025. Ponete en modo rock nacional de calidad. Radio Nuevo Día. En TikTok, El Diario Nuevo Día. Arranca la mañana con clásicos que rompen el fresco. Ya está saliendo el sol. Este otoño 2025. Perdámonos un poco más, que todavía queda mucho tiempo. Despertate con rock nacional en su mejor versión. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio el 28 de noviembre. La otra gestión, con Karina Taberna y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, a las 8 de la mañana con 10 minutos. Aquí estamos nosotros, somos La Otra Gestión, hasta las 9:30 de la mañana desde Radio Nuevo Día, desde Río Gallegos, desde la 100.9 para prácticamente todo el interior de la provincia de Santa Cruz, al menos gran parte de la provincia de Santa Cruz. Aquí estamos, como ya te dije, hasta las 9:30 de la mañana. Hoy es 24 y así me lo recordó la esquina del Banco Santa Cruz. Ya es importante la cola de jubilados dispuestos a percibir por ventanilla, como tiene que ser, sus saberes correspondientes a este mes. Karina Taberne, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Pichón, buen día, gente. Bienvenidos a La Otra Gestión, bienvenidos a este jueves. Así es, hoy es 24. Está la fila, hace una especie de serpenteo ahí en las puertas de Casa Central del Banco Santa Cruz, que está ubicada en Errázuriz y Avenida Kirchner, y los últimos estaban llegando casi al estacionamiento. ¿Viste? No me digas. No al estacionamiento, sino que hay un ingreso de estacionamiento también. Al banco, al edificio. Claro, exactamente. Estaban ahí, pero bastante nutrida la fila de aquellos que, bueno, optan por percibir sus haberes así por ventanilla a la vieja usanza. Dentro de un par de años voy a estar yo integrando esa fila. ¿Sí? Sí, olvídate. ¿Por qué vas a ir a hacer la fila? Sí, para cobrar efectivo por la ventanilla. No te veo. Te paso a buscar y vamos. No, dejás. Y bueno, pero podemos ir, pero más tarde, ¿no? ¿Por qué te ir tan temprano? No sé, si el banco todavía no abrió. Van a ser sociales. Sí. Esperan eso para reencontrarse varios. Tal cual, de eso se trata. Es una cita. Encima la mañana está linda, viste que no hace nada de frío. Qué linda que está la mañana, es verdad, en serio. ¿Sabés que miraba vamos a los datos actualizar? a las 6 de la mañana? 12 grados la temperatura. Claro, con razón. Increíble. Muy linda está la mañana.
la verdad, hermosa. En cuanto increíble. a temperatura, ¿no? Sí, Todavía sí, sí. está muy oscuro, les contamos, aquí en Río Gallegos, ¿eh? Hay un par de alertas meteorológicos para mañana, ya vamos a estar dando cuenta de los mismos. Bueno, vamos. Julián Quirós en los controles desapareció, nos puso al No aire está. y desapareció. Y lo vi al Chino. ¿Y cómo está, Chino? Buen día, Jorgito, ¿todo Chino. bien? Está ahí, no sé si está con linterna en mano, pero está arreglando la luz de aire. Ah, claro, nosotros cuando nos abre el micrófono, como señal y como distintiva de una radio en realidad, Claro. es el cartelito de aire. Exactamente. Y no funca, así que en esos menesteres está el Chino en estos momentos. Y Julián Quirós, que va y viene, que nos puso al aire en el streaming, estamos ahí en YouTube, estamos en el Face también, después nos puso al aire en la radio, así que gracias a Juli. Y Brian, que debe estar por venir, ¿no? Claro, Brian está un poquito mejor que nosotros, me parece. Todavía anda por allí. Nuestro querido comandante, que lo estamos esperando. Abrazo a Marcelo Elorriaga de Tiempo FM 95.5 de Río Turbio, tempranito en contacto con nosotros. Bien. Abrazo al chato querido. 8 de la mañana, 14 minutos en la República Argentina, así como saludamos a Marcelo de Río Turbio, también saludamos a Franco de Puerto Santa Cruz, nos pone al aire en su radio Impacto FM 105.5, a Tito Parada de Puerto San Julián, allí desde el año pasado, segunda temporada, ¿no? O tercera, ya. No, tercera, vale. Tercera temporada Tito fue de los consecutiva. primeros. Sí, que estamos al aire en Puerto San Julián, ahí en la 101.5, Radio Líder, en Gregores, saludamos a todos aquellos que nos sintonizan en la 92.1. Atento a la meteorología, gobernador Gregores, hay novedades para mañana. Bueno. Ahora te voy a estar dando más detalles. Bueno. Y por supuesto también saludamos a Perito, a todos aquellos, a Federico González, también estuvimos en contacto temprano con él, nos pone al aire en su Activa FM 94.1. Bueno, saludamos a todos nuestros amigos y a todos nuestros vecinos de distintos puntos de la provincia de Santa Cruz. Y arrancamos este programa dando cuenta de la temperatura y cómo amanecieron las distintas localidades, al menos algunas de ellas aquí en nuestra geografía provincial. Voy a empezar por el alerta meteorológico, Ok. que ya lo está replicando Protección Civil, toda esta es información del Servicio Meteorológico Nacional. Hay dos alertas para mañana, dos alertas de color amarillo para la misma zona y para la misma franja horaria. Esto es para la mañana del viernes 25, para mañana. Va a ser afectada por lluvia los departamentos Deseado y Magallanes. Deseado y Magallanes, hay un conglomerado urbano bastante grande allí, ¿no? San Julián, agarra Gregores también. Si bien está dentro del departamento Río Chico, está dentro del área comprendida o que abarca esta alerta. Está Deseado, Caleta, Pico Truncado, Las Heras, Jaramillo, Firroy, Colol Caique, toda esa zona. Alerta amarillo por lluvia para la mañana. Sí. El área será afectada por lluvias persistentes de intensidad moderada a localmente fuerte. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 milímetros. Reitero, esto es para la mañana de mañana viernes, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta que en las zonas más elevadas la precipitación se presente en forma de lluvia y nieve. Y también hay una alerta por viento para la misma zona y para la misma franja horaria, o sea, la mañana de este viernes, de mañana viernes. Dice, el área será afectada por vientos del oeste o noroeste con velocidades entre 45 y 65 kilómetros y las ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros, en particular sobre la costa de Santa Cruz y la costa sudeste de Chubut. Los vientos serán del sudoeste con intensidades similares. Dos alertas por viento
y por lluvia, color amarillo para departamentos deseado y Magallanes para la mañana de mañana viernes 25. Bueno, atención, no le faltó nada, no le falta nada a este anticipo que estamos dando del Servicio Meteorológico Nacional. Y lo que en esa zona va a ser lluvia, Sí. atento Gregores, en principio te cuento que la localidad amanece, ay, dame un toque, a ver, se me colgó la compu. El Gregores amanece con una temperatura de 10 grados centígrados, linda mañana, cielo nublado, Mira vos. sensación térmica 8 grados, viento del noroeste a 15 kilómetros en la hora, humedad 90%. Hoy nublado durante toda la jornada en Gregores, 15 grados de temperatura máxima. Muy buena la Sí, temperatura. El viento no más de 30 kilómetros en la hora. Todo normal, digamos, Muy hoy. tranqui, Pero sí. mañana viernes, ¿Qué pasa mañana? en la madrugada, 3 de la mañana, empezará a modo de lluvia débil, se transformará en lluvia. Ya entrando en la mañana, aguanieve se esperan. Sí. Y a esta hora de la mañana Cuando empiece la otra gestión de viernes. puede que en ese momento es muy probable que esté nevando en Gobernador Gregores o en la zona. Para mañana. Mañana, Estamos mañana a la anticipando. mañana. Presencia de lluvia en principio, aguanieve y nieve. Después en esta franja horaria entre las 7 y las 9 de la mañana. Pero va a ser solo ese momento porque después disiparán las nubes y aparecerá el sol en horas de la tarde. Perfecto. Esto para mañana para Gobernador Gregores. Muy bien, seguimos nuestra recorrida. A Estaba donde vos buscando quieras, vamos. Puerto San Julián, pero según la página del Servicio Meteorológico, todavía estamos con Puerto San Julián con los datos de las 6 de la mañana. Igual que Río Gallegos, Perito Moreno, ver. estoy tratando de actualizar, pero tiene los datos de De la las noche. 9 de la noche de ayer. Algo sucede en la página del Servicio Meteorológico. Yo tengo weather.com que Dale. siempre está actualizada automáticamente. Ok. En Río Turbio la temperatura ahora 8 grados centígrados, 6 grados la sensación térmica, amanece con cielo parcialmente nublado y con viento del noreste a 13 kilómetros en la hora. Humedad 63%, nubosidad 49% en Río Turbio. Se espera que la máxima hoy llegue a los 10 grados centígrados en horas del mediodía. Amanecerá parcialmente nublado, se va a ir nublando, van a ir apareciendo distinta nubosidad allí en la cuenca minera y se espera lluvia, chubascos en principio, lluvia débil después y lluvia un poquitito más contundente a las 7 de la tarde. Puede haber aguanieve a última hora que podría transformarse en nieve a última hora. Ah, también. Sí, Estamos sí. a pleno, Se va nublando, se va nublando, se va nublando y así progresivamente hasta que puede que caiga algo de nieve a última hora de la noche, madrugada de mañana viernes en Río Turbio. En realidad digo Río Turbio, digo toda la cuenca minera. Claro, exactamente, en toda la cuenca. Bueno, mientras Pichón nos va actualizando los datos del tiempo en distintos puntos de nuestra provincia, vamos a ir mechando y adelantando que dentro de unos minutos nada más vamos a estar en comunicación telefónica con el titular del SOEM de Río Gallegos. Claro, hablamos de su secretario general Pedro Mancilla. Varios temas para hablar con él, fundamentalmente el acuerdo paritario que se logró ayer con el Ejecutivo Municipal de aquí de la capital de la provincia de Santa Cruz. Así que vamos a estar en comunicación telefónica con Pablo Grasso. Con Pablo Grasso, con el gobierno que encabeza el intendente Grasso, fue el acuerdo. Nosotros vamos a hablar con Pedro Mancilla. Recién leía que me mandaba un mensaje un dirigente sindical y me decía: good morning, consultita, ¿el calendario municipal de Río Gallegos comienza en abril?
No, preguntaba. Porque aquí hace referencia. Dice, ¿verdad? digo, porque se olvidaron del aumento para enero, febrero y marzo. Y no es retroactivo el aumento. Y aún peor de la cláusula gatillo que se cobró en enero es de diciembre. Bueno, como capaz dice, como no es de acá, capaz que son los códigos de la capital provincial. Bueno, se lo vamos a trasladar la pregunta a Pedro Mancilla. Está bien, está bueno. Se ve que el acuerdo entonces no fue retroactivo. Así que, bueno, varias cosas para charlar con el secretario general del SOEM de la ciudad de Río Gallegos. ¿A dónde nos vamos para actualizar datos del tiempo, Te Pichón? llevo a nuestra capital histórica, Puerto Santa Cruz. Está amaneciendo con cielo nublado, con una temperatura de 9 grados centígrados, la térmica un poquito más bajo, 6 grados, viento del noroeste a 14 kilómetros en la hora, humedad 63%, nubosidad 80%. La característica de esta jornada será la nubosidad, nublado todo el día en Puerto Santa Cruz. La temperatura máxima llegará a los 18 grados centígrados y el viento en su máxima intensidad 25 kilómetros en la hora. Anticipo mañana, ya lo dije, que hay alerta por lluvia para el departamento Magallanes, para el departamento Deseado, alerta amarilla por lluvia y alerta amarilla por viento para la mañana de este viernes. Bueno, no a modo de alerta, pero sí habrá abundantes precipitaciones en Puerto Santa Cruz a partir de la madrugada de mañana viernes. Perfecto. Bien, avisados, ¿eh? Y nosotros también, con esto de adelantar, les anticipamos que en el transcurso de este programa vamos a tener una comunicación telefónica con el diputado que representa al municipio de Puerto San Julián, Piero Boffi. Hoy hay sesión en la legislatura de la provincia de Santa Cruz. Y también varias inquietudes, varios tópicos para poder abordar con el legislador Piero Boffi. Hay un proyecto que llega a la legislatura provincial con una propuesta que pone sobre la mesa, bueno, brindarles ventajas comparativas a aquellos que decidan invertir e instalarse en las zonas francas, no solamente la de Río Gallegos. Recordamos que está pendiente la de Caleta Olivia, que tiene otras características, pero brindarles ciertos beneficios impositivos a aquellos inversores que se instalen en estos espacios. Bueno, esto es una iniciativa que recién estamos dando cuenta de ella y que vamos a buscar detalles en la palabra de Piero Boffi. Será tratada, ya pasó por comisiones, va a ser tratada en la sesión de hoy. Perfecto. Y también con el diputado de Puerto Santa Cruz estaremos hablando por una... Puerto San Julián. Perdón, de Puerto San Julián, gracias por la corrección. Estaremos hablando sobre una reunión en comisiones, un cuestionario gestionada por él y por el diputado Pedro Luxer también al interventor de ICRT, hacer una reunión de más de 4 horas. Hablamos de Pablo Gordillo, ¿no? Sí. Pavel Gordillo Arriagada estuvo ayer en la legislatura provincial y participó de este encuentro con varias preguntas formuladas por los diputados. Sí. Vimos que también lo había destacado a través de redes el vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, que se había emitido también un parte de prensa desde el gobierno provincial al respecto, así que varias cuestiones también para abordar con Piero Boffi. Sí, y decir también que eso fue transmitido en vivo y que quedó en la fanpage de la Cámara de Diputados. Exactamente. Y está bueno pasar por ahí e interiorizarnos. Bien, termino esta recorrida meteorológica pasando por Perito Moreno, comarca del lago Buenos Aires, noroeste de Santa Cruz. Amanece con cielo nublado, con una temperatura de 7 grados centígrados y la térmica un poquito más bajo, 5 grados centígrados. Viento de noroeste a 13 kilómetros en la hora, nubosidad 87%, humedad 78%. Permanecerá con cielo nublado toda esta jornada, todo este día jueves en Perito Moreno y culminará con algunos chubascos que en la madrugada del viernes se convertirán en lluvia.
Mira vos. Esto para las próximas horas, así en la zona nos de la viene la comarca lluviecita, ¿eh? del lago Buenos Aires. Bien. Así es. Y también en Río Gallegos, porque no pasamos. No, eso te iba a decir, nos quedamos pendiente con la actualización de la temperatura aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz, desde donde estamos nosotros. Sí, decirte que también el pronóstico de lluvias para mañana en Río Gallegos. Cito la fuente nuevamente, weather.com anticipa cielo nublado para esta jornada y mañana lluvia, a partir de la madrugada ya, lluvia débil, chubascos y presencia de viento. O sea, para Weather una intensidad de 40%, de 40 kilómetros en la hora es viento. Sí, ¿no? sí. No, pero bueno, puede que llegue a los 50 kilómetros en la hora también. Y las mañana, ráfagas, el viento, mañana viento. aquí en Río Gallegos. Y según el Servicio Meteorológico Nacional, estaba complementando un poco lo que vos estás diciendo, Sí. el pronóstico también da cuenta de todo esto que vos decís e incluso indican que las ráfagas mañana pueden llegar a los 69 kilómetros en la hora. Bien. Aquí en Río Gallegos, donde hay pronóstico de lluvias desde la madrugada hasta Sí. la tarde. No califica esta intensidad como alerta, pero bueno, No. notoriamente Lluvia incrementará está su intensidad el viento en la jornada de mañana. Ahora 9 grados la temperatura, cielo parcialmente nublado, está muy linda la mañana, está amaneciendo. En estos momentos, ya te digo, con cielo parcialmente nublado, viento del norte a 14 kilómetros en la hora, humedad 69%, nubosidad 39%, parcialmente nublado, así permanecerá durante la mañana. Se va a nublar después del mediodía, la máxima 17 grados centígrados para el día de hoy y la intensidad máxima del viento 25 kilómetros. Bueno, muy bien. Mientras vos buscas para que podamos agradecerles a quienes nos acompañan cada mañana, porque Julián ya está intentando ponerse en contacto con Pedro Mancilla, que es el secretario general del SOEM Río Gallegos, con quien les decíamos que vamos a charlar en unos minutos nada más. Les recordamos nuestra vía de comunicación. No solamente nos pueden dejar un mensaje a través del streaming, sino mediante WhatsApp al número 2966, el prefijo de Río Gallegos, y el número de nuestro WhatsApp 51 60 51. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias con base en Perito Moreno. Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan, y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día, Pampero, en Avenida Kirchner 1724. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda. Indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno. En Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Lotería para obras de acción social para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Bingo Santacruceño, el juego de la familia. Otro auto 0 kilómetro más el premio bingo de 3 millones. Ahora para el Calafate. El próximo podés ser vos, porque el lunes arrancamos con 8.100.000 pesos de superpozo a la 40 y otro auto 0 kilómetro a la bolilla número 40. Cartoncito de 3.000 pesos con las 4 rondas que salen o salen. Jugá y gana con el Telebingo, el juego de la familia. Y no te olvides del chiquito.
Ahora juega a la 47 el superpozo de 2.600.000 pesos con el cartoncito de solo 1.000 pesos del Rebingo. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Y recordá también que esta noche, hoy jueves, sortea el mini bingo santacruceño. Y hoy te podés ganar 10 millones de pesos. ¡Qué bueno! Extras a la bolilla número 41. El pozo acumulado, el pozo tradicional, se juega a la bolilla número 40 y está en 2.600.000 pesos, ¿no? Eso es como pozos extras o acumulados. Pero también tenés los premios que salen sí o sí. La línea y el bingo de la primera y de la segunda ronda. No te olvides de comprar el mini bingo que sortea esta noche. Ah, ok. Bueno, muy bien. Gracias, Juli, que va y viene y va, entra y sale del estudio. Gracias a nuestros auspiciantes que están con nosotros, igual que Juli, cada mañana aquí en La Otra Gestión. Estamos un toquecito demorados con la nota que tenemos con Pedro Mancilla, pero a la vez nos viene bien como para comentarles distintas situaciones que están pasando en diferentes localidades de la provincia de Santa Cruz, hablando también que ustedes recordarán que la semana pasada, si no me falla la memoria, estuvimos en comunicación telefónica cuando abríamos esa semana con el secretario general de ATE en la provincia de Santa Cruz, Carlos Garzón. Estaban llevando adelante un fuerte reclamo en la municipalidad de Puerto Deseado respecto no solamente de recomposición salarial, sino también se estaba pidiendo que esos adicionales que se reclamaban fueron devueltos, que esos trabajadores que se habían denunciado, que se habían despedido, fueron reincorporados y que mañana viernes se van a sentar a la mesa de negociación paritaria. Bien. Los municipales de la localidad de Puerto Deseado. Eso por un lado. Por el otro, comandante Luis Piedrabuena, seguimos por la costa de Deseado, bajamos a Piedrabuena. Sí, en realidad podés meterte en la geografía que se te ocurra de la provincia de Santa Cruz y vas a encontrar problemas. Prácticamente en todo, sí. Salvo en Río Gallegos que acordaron. Bueno, bien, en Calafate el panorama es muy similar que aquí en la capital provincial. Bueno, les decía, en Piedrabuena hay un reclamo de los trabajadores municipales. ¿Qué es lo que sucede en Comandante Luis Piedrabuena? En Comandante Luis Piedrabuena no hay una representación del sindicato formalmente conformada, ¿no? Por eso hay una... no existe SUEM, no está ATE, no tienen presencia dentro de la municipalidad. Por ejemplo, tienen afiliados, pero no se sientan los sindicatos, es lo que... Claro, en la paritaria, ¿no? Porque ATE, por ejemplo, tiene afiliados en la municipalidad de Comandante Luis Piedrabuena. Por eso también nos llamaba la atención que se había, no digo viralizado, pero sí como conocimos en un reclamo a través de redes y que una trabajadora municipal era como vocera de sus compañeros y ella hablaba de municipales autoconvocados. Autoconvocados. Lo cierto es que están pidiendo recomposición salarial y mejoras en las condiciones de trabajo y por eso hoy hay una convocatoria en Comandante Luis Piedrabuena a las 5 de la tarde a las puertas del municipio, donde no solamente se invita a los agentes de la comuna, sino también a que concurran con sus familias. Hay un petitorio que se entregó hace unos días, según contaba esta trabajadora a través de las redes, que se entregó con más de 300 firmas a la gestión de la intendenta Analía Farías y que no tuvieron respuesta.
Por ese motivo se está convocando a esta cita hoy a las 5 de la tarde a las puertas del municipio de Comandante Luis Piedrabuena. Bien, y complicada la situación. Complicada la situación, además si no tienen representación sindical, o al menos capaz que por eso habría que hablarlo en detalle y con profundidad, ¿no? Pero capaz que la tienen, pero están en desacuerdo con las decisiones de... No, vos imagínate que durante... ¿Cuántos años estuvieron los Boldovich? Sí, una vida, sí. Para nuestros hijos, una vida, toda su vida, más de 20 años. Bueno, ¿cuándo recordás una paritaria, los Boldovich sentados en una paritaria con los trabajadores municipales de Comandante Luis Piedrabuena? Sí, pero bueno, no es exclusiva potestad o responsabilidad de los Boldovich. También habían trabajadores que... Antes no se quejaban y ahora sí, decís vos, o no. Y algo así. Bueno, algo así también. Bueno, hay de todo hoy en Comandante Luis Piedrabuena. Los que antes no decían nada y no se animaban, ahora están envalentonados. Los que hay una porción mínima, puede ser, no sé, no le voy a poner ningún calificativo, ni grande, ni chica, ni mediana. Hay una porción de gente que se quedó sin cargos toda la vida, viviendo de cargos, y que ahora, bueno, salen a reclamar, salen a pedir. Antes estaban a disposición de los ejecutivos municipales, nunca dijeron nada. No, claro, si ganaban bien, mal y demás, no les importaba a sus compañeros, total ellos tenían cargo. Bueno, y hay también una responsabilidad, es cierto lo que vos decís, de ciertos dirigentes que en su momento no dijeron nada y ahora... claro, no hay plata que alcance, eso es entendible, el reclamo del trabajador, ¿quién lo puede poner en tela de juicio? No les alcanza, los sueldos municipales paupérrimos, pero también hay que ser justos y tener memoria, porque estos sueldos municipales vienen de hace años pisados, boicoteados, manoseados. Y varios dirigentes, por acción u omisión, son cómplices y responsables de esa situación. Y Piedrabuena, que siempre se caracterizó por ser uno de los municipios con más grande población en proporción, ¿no? Con los habitantes de su comunidad, la que más porcentaje de trabajadores municipales tuvo en épocas de Boldovich. La mitad del pueblo trabajaba en la municipalidad. No, sí, y obviamente eso se debe mantener porque no podés echar trabajadores, ¿no? De una gestión a otra. No, bueno, claro. Era muy probable, hay de todo, ¿no? Habría de todo seguramente, trabajadores sindicalizados o no, pero bueno, por ahí cooptados por la gestión Boldovich también, comprados por la gestión Boldovich también, silenciados por la gestión Boldovich también. Muchos que ahora salen a hablar, otros que el reclamo es genuino, ¿no? Pero bueno, gracias Juli, estamos en comunicación telefónica y le agradecemos mucho, hicimos una introducción, un relevamiento, recorriendo la situación de trabajadores municipales por distintos pueblos de la provincia y lo tenemos ahora en el teléfono a Pedro Mancilla, es el secretario general de SOEM de aquí, de la capital de la provincia. ¿Cómo está Pedro? Buen día, Karina, Claudio, te saludamos. A ver, ahí vamos a acomodar los conectores. Ahora, Pedro, ¿nos escuchás? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un saludo para vos y para Karina y para el equipo. Ahí estamos, ¿cómo estás? Pedro, buen día, ¿cómo estás? Bien. Nos alegramos mucho. Bien, decíamos, una de las noticias destacadas, el acuerdo en paritarias que consiguieron, es una de las notas destacadas del diario nuevodía.com.ar, paritaria municipal en Río Gallegos. ¿Qué porcentaje de aumento acordó el Ejecutivo y el SOEM? Ese es el título de esta noticia, pero bueno, por eso te hemos convocado a vos. ¿Finalmente cerraron paritaria ayer, Pedro? En realidad abrimos paritaria y cerramos el primer tramo. Cerramos el primer tramo al mes de abril. Es un 12% de aumento al básico, un 15% para Diego Robles, ¿no? Él
como todo profesional de los números, toma el mes de enero como parte del acuerdo. Recordemos que el mes de enero nosotros tuvimos el 2,7% de aumento al básico, Sí. ¿no? Entonces él toma ese 2,7 y lo suma el acuerdo de ayer. Entonces él dice, es un 15. Bueno, nosotros decimos, no, es un 12. Pero bueno, más allá de esas diferencias de mirada y criterios, Claro. por eso nuestro comunicado dice que es un 12% al básico al mes de abril, mientras que las manifestaciones del secretario de Hacienda están hablando de un 15. Claro, pero, cada uno bueno, tiene su mirada propia, ¿no es cierto? Sí, seguramente. Sí, pero es el primer tramo nada más, quedan paritarias abiertas, mayo o junio nos estamos tentando de vuelta, y hemos sido más cautelosos, a diferencia que otras organizaciones que han cerrado en sus paritarias todo el año, ¿no? En función de los índices de inflación.